1948, la Convención de Derechos Políticos del 52, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, la Convención de la CEDAW de la década del 70, 1979 más o menos, Resolución 66-130 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Convención de Belén do Pará, Estrategia de Montevideo, que inclusive manda a reforzar a todos los poderes del Estado y de todas las reformas institucionales que se tienen que hacer, ¿sí? para justamente avanzar y terminar con la discriminación en todos los ámbitos. El seguimiento, ¿sí? de la Carta Democrática Interamericana, digamos, podría seguir así enumerándoles un montón de normas, ¿sí? Y en este sentido, Argentina ha avanzado desde el punto de vista jurídico en 1991 con la sanción de la Ley 24.012, conocida como Ley de Cupo Cuota Femenina, y en 2017 con la Ley de Paridad, ¿sí? centrándonos en el poder legislativo, ¿sí? para promover la igualdad en ese poder. Pero la verdad es que del mismo modo también se avanzó unos años después, digamos, sobre todo teniendo en cuenta la ley de cupo, que le llevó mucho hasta llegar a la ley de paridad. Pensemos que pasamos de ser un país que fuimos el primero en tener una ley de esas características, a después terminar siendo casi uno de los más rezagados de Latinoamérica para lograr una ley de paridad, ¿sí? Todo ese tiempo nosotros como que nos fuimos quedando. Pero en el interín, bueno, se sancionó la ley de Micaela, la 27489, de capacitación obligatoria en todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles de todos los poderes del Estado. Bueno, en 2019 se creó la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fin de promover justamente la igualdad hacia adentro, así como método de proceso del Poder Judicial, y también para elaborar estadísticas y datos que se necesitan, así como insumo básico para cualquier posible reforma. Me parece que no es menor también elevar, ¿sí? a rango de ministerio, como tenemos ahora el Ministerio de Género y Diversidad, que son todas políticas públicas que alimentan y avanzan, ¿sí? hacia una mejora y a terminar definitivamente con la paridad, con lograr la paridad o por lo menos la desigualdad, ¿sí? Y en este marco me parece que cabe hacernos como dos grandes preguntas. Una es, ¿cómo está compuesto el Poder Judicial hoy? ¿Sí? ¿Cómo está integrado? ¿Qué participación? ¿Sí? ¿Qué grado? ¿Qué proporción de participación tenemos las mujeres dentro de este Poder Judicial? Y la segunda pregunta, que obviamente se relacionan íntimamente las dos, es por qué sería necesario, además, porque muchos se lo siguen preguntando y nos lo siguen preguntando, una composición paritaria de este poder, ¿sí? A la primera pregunta me parece que vale hacer una reflexión en torno a que estamos hablando de un poder público que hasta principios del siglo XX era un poder eminentemente masculino, que no había ningún tipo de participación femenina, y un poder, como dicen los estudios de Bergoglio, vinculado al poder, ¿sí? al poder real, ¿sí? Lo cual no es menor, ¿sí? Y recién a partir de la década del 50, con la irrupción de las mujeres en el mercado laboral y por ende en todo lo que tiene que ver con la profesión jurídica también, ¿sí? Entonces se empiezan a incorporar mujeres a la profesión jurídica y por ende hay como un ingreso al Poder Judicial, aunque sumamente leve, ¿sí? Y de ahí partimos. En general, a primera vista, lo que se observa es que este Poder Judicial tiene una base muy amplia de participación femenina, muy amplia. Si nosotros hablamos en términos numéricos, vamos a ver que es superior la cantidad de mujeres que integramos al Poder Judicial que los varones. Pero, y acá viene mi segunda pregunta y un poco entonces una tercera que va a detonar, ¿sí?
estas mujeres están en los puestos de decisión o liderazgo o se quedan en la base, ¿sí? En esta pirámide jurídica funcional, que nosotros, porque es un poder eminentemente jerárquico el judicial, están en su base y no tienen acceso a los cargos más altos. Y entonces, ¿por qué yo les decía de preguntarnos entonces, ¿sí? O respondernos de por qué la necesidad? Y la necesidad es porque el Poder Judicial es una institución pública más. Y como cualquier institución pública, se requiere que tenga legitimidad. Y es inconcebible que en el siglo XXI una institución tenga legitimidad si no tiene una diversidad, una representación desde el punto de vista social, cultural, diversa y comprensiva de lo que es la sociedad nuestra. Y entonces donde las mujeres están rezagadas, o como les decía antes, mirar a ver si realmente están en los puestos de decisión, bueno, eso le quitaría total legitimidad a este poder. Hay un artículo bastante interesante que lo recomiendo siempre, que es de Florencia Burdeos, que analiza un poco esta segregación que existe en el Poder Judicial, que podemos hablar de dos tipos de segregaciones. Lo que llamamos la segregación vertical, y es esto que les decía, nosotros encontramos que en la base de la pirámide institucional, funcional del Poder Judicial, alcanza, según el mapa de género elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en el año 2019, aproximadamente entre el 59 y 61% de presencia de mujeres. Estos números están elaborados en base a la justicia federal y nacional, ¿sí? No provincial. Ahora, a medida que avanzamos, que si subimos en esa pirámide, entonces vamos a ver que de este 59 al 61% se baja ostensiblemente al 31% cuando estamos hablando de cargos de juezas de primera instancia. Y si subimos un escalón más y vamos a jueces de cámara, vamos a encontrar que este 31 se baja a un 25. Es decir, hay una mujer cada 4 jueces de cámara. Y bueno, cuando terminamos en la cúspide de esta pirámide, encontramos que hay una mujer en la actualidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Se dieron vacantes y no fueron llenadas por mujeres, sino que fueron llenadas por hombres, ¿sí? Y esa es la situación actual. Me parece que el hecho del ingreso tan masivo de mujeres que responden a un montón de otros procesos, y que no vale acá la pena estar discerniendo, pero sí lo que es interesante es ver además cómo, además de esta segregación vertical que tiene que ver con esto de que haya muchas mujeres, más no en los puestos de decisión, ¿sí? En los cargos más bajos, inclusive vamos a ver que cuando se trata de cargos de secretarias, ¿sí? Secretarias de juzgado, secretarias de cámara, ahí sí se nota más presencia de mujeres, por ejemplo, que el cargo principal, o inclusive en los juzgados mismos, ¿sí? Si uno mira prosecretarias, o sea, el funcionariado, hay mayoritariamente mujeres, ¿sí? Pero cuando se llega al cargo último de decisión, ahí absolutamente baja, ¿sí? También encontramos lo que se llama la segregación horizontal. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo, según el fuero de que se trate, hay mayor cantidad de mujeres. Por ejemplo, estos números que yo les daba antes, muchísimos aumentan gracias a los juzgados de familia, o civil patrimonial, o de la seguridad social, ¿sí? Más no se da esta situación, por ejemplo, todo lo que tenga que ver el penal. Siempre se dice que las mujeres somos mayoría en los no penales, ¿sí? ¿Cuál es la excepción que se verifica cuando hablamos de penales? Bueno, cuando se trata de asesoría de menores, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con niñas, niños o adolescentes, ahí aparecen nuevamente mujeres, ¿sí? O, como les decía antes, en los tribunales de familia, donde el número de mujeres es apabullante, aún en los cargos de decisión, o en estos de civil patrimonial. O sea, todo ese estereotipo de género que lo tenemos en la sociedad tan arraigado y que se reproduce dentro del Poder Judicial.
hay un trabajo muy, muy interesante que hizo el Ministerio Público Fiscal, donde se estudió durante casi 17 años, desde el año 1999 al 2016, bajo 5 reglamentos diferentes, todos los concursos que se realizaron. Ustedes saben que a partir del 94 el Ministerio Público Fiscal cambia la categoría, y entonces a partir de ahí se empiezan a hacer concursos para cubrir las vacantes del Ministerio. Primera conclusión que se llega con ese estudio, que se los recomiendo porque realmente es fantástico lo que hicieron, es que no cambió prácticamente la cantidad de mujeres que eran nombradas antes, sin concursos, que con los concursos. ¿Sí? Extraño. No hubo modificación. Otra de las conclusiones que aparece es que en prácticamente todos los concursos, y esto se empieza a ver también en los tímidos estudios que se dan en el Poder Judicial de la Nación, se reproduce de la misma forma que los que ellos pudieron abordar, es que las mujeres, ¿sí?, que se presentan en los concursos son de edades mayores que los hombres, ¿sí?, en edades más grandes. Un mito, un poco, ¿sí?, que tira por debajo esta investigación, es que dicen, bueno, las mujeres por ahí no tienen el tiempo para presentarse con una capacitación, al igual que los hombres, producto de las tareas de cuidado, ¿sí?, y domésticas, que al mismo tiempo que con su profesión van llevando adelante. Bueno, en los concursos no se ve eso, ¿sí? Las mujeres que se presentan a los concursos generalmente, en algunos casos levemente, en otros se nota más la diferencia, pero están más capacitadas en términos de estudios alcanzados, ya sean maestrías o doctorados, que los varones, que sus pares varones que se presentan a los concursos. Claro, la cantidad de mujeres que se presentan es infinitamente menor a la de varones, ¿sí? El hecho de que se presenten más grande también podríamos decir que es un estudio aparte, ¿sí?, de por qué se presentan a una edad mayor. Inclusive, por ejemplo, se observa que cuando se está cerca de edades que podrían, ¿sí?, tener pocos años ya en la función de juez o de juez de cámara, por la edad jubilatoria, los varones se siguen presentando que estén cerca de la edad de jubilarse, es decir, que tendrían en teoría poco tiempo de trabajo en la función, que las mujeres, ¿sí?, que entonces ya tampoco se presentan en esos casos. ¿Cuál es el resultado de esos concursos? Bueno, según el Ministerio Público Fiscal, lo que arroja el resultado es que el 40% de las mujeres quedan en el camino, en los concursos, y el 60% terminan quedando en las ternas. Un porcentaje muy alto, les diría. Ahora, de ese 60% que quedan en las ternas, cuando son elevadas al Poder Ejecutivo y luego van a tener que ir al Senado para su acuerdo, solo el 20% son elegidas. 20%. Ahí bajan ostensiblemente. Y por eso uno ve que en el caso, por ejemplo, de las fiscales o defensoras, es prácticamente el mismo justamente antes de los concursos que con los concursos. ¿Sí? O sea, se nota, se observa que los obstáculos, los impedimentos que llevan, ¿sí?, a que las mujeres puedan llegar a esos ámbitos de decisión, evidentemente persisten. ¿Sí? Ya sea por las formas de las entrevistas, ya sea por las formas, ¿sí?, que tienen, o cuando llegan no se las elige, ¿sí?, y se sigue eligiendo la misma cantidad que antes. ¿Sí? En este sentido, bueno, esto llevó a que en el reglamento de concursos del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el año 2019, se habían presentado varios proyectos, ¿sí?, de consejeras. Digo de consejeras porque además no tendría por qué ser solamente proyectos de consejeras, pero bueno, son mujeres las que presentan, ¿sí?, propuestas de reforma para coadyuvar a mejorar esta situación de las mujeres dentro del Poder Judicial, y siempre ha sido así. Finalmente, en el año 2019 se llevaron a cabo dos reformas interesantes. Una, que modificó el reglamento de concursos, donde entonces propicia que en las ternas haya sí o sí mujeres, ¿sí?, y entonces se establece todo un sistema por el cual
la mujer que quede dentro del listado, que alcance un mínimo de puntaje que es el exigido para entrar en las ternas, bueno, podrá llegar a desplazar en el último lugar de la terna, ya sea si es para cobertura de un cargo solo, será una terna, o si es múltiple la cobertura de cargos, habrá tantas ternas como cargos a cubrirse, y entonces pasarán por la entrevista y posteriormente entrarán a la terna con el aditamento, obviamente, de tener perdón, la calificación del último integrante de la terna. Y ahí sería desplazado. Es decir, que lo que toman, ¿sí?, como método es una acción positiva para incorporar más mujeres. Y la otra, que fue la resolución 289 también del mismo año, donde se exige, ¿sí?, que dentro del concurso se examine la perspectiva de género de los concursantes, ¿sí? Bueno, yo les voy a decir, ¿sí?, que perspectiva de género no es tampoco, ¿sí?, hacer un listado de tratados internacionales que tocan este tema, ¿sí? La perspectiva de género es un método de interpretación, es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que no es novedosa, además, que viene desde la década de los años 80, y que tiene que ver con el reconocimiento de la desigualdad estructural que tiene la mujer, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nace el tema de la perspectiva de género? Justamente porque se sabía que había leyes aparentemente neutrales, pero que en realidad tenía consecuencias nocivas, ¿sí?, para grupos desaventajados, ¿sí? Esta interseccionalidad de la que hablaba Carolina al principio. Y entonces no se lograba modificar esa discriminación. Y me parece que entonces, cuando se dice, bueno, yo celebro, digamos, que sea parte del examen de la prueba de oposición esta perspectiva de género. Lo que hay que ver es también quiénes componen los jurados para ver cómo se califica este conocimiento, si se tiene o no perspectiva de género, o si lo que hacen es limitarse, ya les digo, a decir una serie de tratados y leyes que hablan de igualdad, ¿sí?, entre comillas, digo yo, pero no se hace esta interpretación. Y, y esto nos lleva inexorablemente entonces al otro punto, ¿sí? Hasta acá vimos lo que es cuestiones estructurales del Poder Judicial, está básicamente una segregación vertical, una segregación horizontal que se da dentro del mismo ámbito, y luego un poco lo que sale para afuera, ¿sí?, como consecuencia el producto del trabajo que se hace de parte de los juzgadores. ¿Se ha avanzado hacia adentro con la perspectiva de género o no? Bueno, yo no estoy en condiciones de hacerles un análisis general, ¿sí? Les puedo decir mi opinión respecto al tema que más manejo, que son los temas electorales, ¿sí? Y la verdad es que me parece que justamente la justicia electoral todavía nos debe, ¿sí?, una interpretación con perspectiva de género al año 2021. A partir de la vigencia de la ley de paridad, no les voy a ir más atrás que eso, ¿sí? Podría hacerles todo el raconto que el derrotero que llevó que se pueda llegar a cumplir la ley de cupo en forma plena, íntegra y eficaz, ¿sí?, que llevó años, ¿sí? Pero no me voy a meter ahí, voy a empezar mucho más acá, ¿sí? Vigente la ley de paridad de género. El primer escollo que aparece con la ley de paridad de género, ¿sí?, que se tenía mucho miedo, además con la reglamentación, salió la reglamentación, se tuvo en cuenta una legitimación amplia para que cualquier mujer pudiera impugnar una lista que no está conformada como dice la ley, pero bueno, se advierte que entonces hay como una especie de vacío en bancas que se empiezan a producir. Ustedes saben que además naturalmente es bastante común que cuando hay un cambio de ejecutivo, un cambio de color político, hay una cantidad de legisladores que salen del ejecutivo para ir al ámbito del legislativo. Estos generalmente son hombres, no son mujeres las que son convocadas al poder ejecutivo, ¿sí? Y entonces se dio la paradoja que renunciaban un montón de legisladores
¿sí? Y entonces venían con la historia de ahora tenemos paridad de género, esto es género por género, el reemplazo de la vacante, tiene que entrar otro hombre. Mientras tanto, nosotros nunca llegamos a la verdadera paridad en las cámaras del Congreso. ¿Cuál fue la decisión de la justicia en los famosos casos de Adriana Cáceres y Liliana Schwinn, que vinieron de la provincia de Buenos Aires, que fue cuando, digamos, la Cámara Nacional Electoral entra en el fondo de la cuestión, porque antes había habido fallos, pero todos de primera instancia, y entonces nosotros no consideramos que eso es jurisprudencia. Si bien habían sido resueltos, ¿sí? Como no fueron apelados, no llegaron a esta instancia superior, y entonces no había sido materia de tratamiento por parte de este tribunal. Bueno, la verdad es que el tribunal hizo un análisis, casi les diría, no sé si llamarlo positivista. Lo que seguro no hizo fue identificar este principio, ¿sí? De discriminación y estructural, ¿sí? De las mujeres. Y entonces lo que dijo fue, bueno, a ver, estos diputados fueron elegidos bajo la vigencia de qué ley. Bueno, fueron elegidos bajo la vigencia de la ley de cupo. ¿Y cuándo se dio la vacante? Bajo la ley de paridad. Y no, bueno, entonces se tiene que aplicar lo que correspondía a la ley de cupo, que era el corrimiento de lista en ese momento, y no de género por género, porque fueron elegidos bajo esas reglas, ¿sí? Y con ese análisis, ¿sí? Sumamente sucinto, que se los doy en este momento, bueno, en el caso de Adriana Cáceres y Liliana Schmidt, les resultó positivo, pero bajo esa premisa hay un montón de mujeres que no lograron entrar a la Cámara. Del mismo modo pasó con el caso de Asunción Miras Trabalón, ¿sí? A quien le hubiera correspondido también entrar, pero nunca hay en todos esos casos hubo presentaciones de amicus curiae muy interesantes, porque además de mirar los principios por los cuales esta ley de paridad existe y cuál es el fin buscado, que en ningún momento se tuvo en cuenta, tampoco, por ejemplo, se analizan los sistemas electorales y cómo funcionan, ¿sí? Para hacer efectiva, ¿sí? La paridad o no. Porque no es lo mismo cuando hablamos de 5 bancas que cuando hablamos de 35. Nosotros sabemos cómo funciona eso en la realidad, ¿sí? Nunca se hizo este análisis. De hecho, se han dicho en esas sentencias frases como que la democracia inclusiva es más peligrosa que la participativa o la deliberativa, ¿sí? O, por ejemplo, que cuando se da una ley a favor de los derechos de las mujeres, no es en desmedro de los derechos de los varones, ¿sí? Y entonces, cuidando los derechos de los varones, como si alguna vez los varones hubieran tenido sus derechos retraseados, disminuidos, perjudicados. Fíjense en el caso de Ciudad Futura, una agrupación del distrito de Santa Fe, donde en el año 2017 se pretendió, ¿sí? Horror total, oficializar una lista integrada exclusivamente por mujeres, una situación que se había dado 16 años antes, en el año 2001, y recibió de la justicia electoral la misma respuesta, habiendo pasado 16 años, ¿sí? Como si nada hubiera pasado en el medio, ¿sí? Y es cuidar los derechos de los varones. Entonces el juez de oficio, sin que nadie impugnara, el juez de oficio intervino diciéndole tiene que adecuar la lista poniendo varones y mujeres. No puede ir así la lista, y la Cámara lo confirmó, esta decisión. Pasaron más de 10 años para que un partido político fuera intimado a cumplir con las normas de cupo dentro del partido político. Desde el año 2000 tenemos una norma. Entonces, digo, les podría ir contando numerosos casos, ¿sí? Que se vienen dando, y lo que todavía no observamos, justamente, es esta perspectiva de género. Este análisis de la normativa que por eso les decía al principio, aunque suene aburrido, les voy a decir algunos nada más de las resoluciones, tratados, ¿sí? Que todo el andamiaje jurídico que nos protege y nos da sustento para poder aplicar. Yo no estoy diciendo tenemos que ir a aplicar cualquier ley o tenemos que inventarlo. Lo tenemos en las leyes. Hay que mirarlo, hay que interpretarlo y hay que aplicarlo.
Yo sigo esperando, ¿sí? Tenemos unas elecciones así muy cerca, y espero de la verdad que aparezca esta perspectiva, porque además me parece que no es un fuero menor, ¿sí? Justamente es uno de los fueros que más se relaciona con todo lo público y con todo lo que tiene que ver con el poder. Y además es un fuero cuyas decisiones impactan sobre un montón de situaciones. Piensen que hace muchísimos años, en las primeras cuestionamientos a la ley de cupo, aparecieron, por ejemplo, aunque fueran rechazadas por la justicia electoral porque no era el ámbito de su competencia pronunciarse, pero como efecto aparecieron desde los colegios de abogados, todo lo que fueran órganos colegiados, ¿sí? Los centros de estudiantes de las facultades, ¿sí? Todos empezaron, aún antes de tener reglamentaciones internas, a aplicar el cupo cuando todavía sus normas no se lo requerían, ¿sí? Como producto un poco de aquellas sentencias y de esos fallos que daban lugar al avance, ¿sí?, de la ley de cupo y a la integración con las mujeres en las listas. Entonces me parece que es muy importante que la justicia se despierte en este sentido y que empiece realmente a tener esta perspectiva de género en sus decisiones, ¿sí? Porque de nada nos sirve, ¿sí?, una norma, aún la mejor norma, si no se ajusta a la realidad social, a la realidad política y a las prácticas que tenemos que empezar a modificar, ¿sí?, desde todo punto de vista. Bueno, perdón si me pasé de tiempo, no sé cómo estoy. Estamos bien, Alejandra, no te preocupes. Gracias por compartirnos un poco el contraste de lo que sucede en la realidad versus la normativa que es muy avanzada, pero muchas veces con déficit de implementación. Así que muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Sol, y me llegaron algunas preguntas a mí por privado, pueden ponerlas en el chat, o si no, cuando termina Sol, las levantan el micrófono y las hacen. Así que Sol, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Voy a retomar algunas de las cosas que decía Alejandra, porque me parece interesante para profundizar. Una de las cuestiones que estaba manejando recién es al respecto, bueno, de la ley Micaela y de todo lo que trajo la ley Micaela con respecto a la capacitación en todos los poderes del Estado, capacitación en perspectiva de género. Y acá la pregunta principal que se desprende más allá de la discrepancia que hubo al respecto entre la Corte Suprema y el Ministerio de Géneros, de Mujeres, Géneros y Diversidad al respecto de cómo correspondía hacer esas capacitaciones o no, que la Oficina de la Mujer también tiene espacio de capacitaciones, es, bueno, ¿quién y cómo regulamos que esos funcionarios, esos jueces, esas juezas, después apliquen lo que vieron en esos cursos de capacitación sobre cuestiones de género? ¿Cómo se está viendo o cómo se está llevando adelante un plan para empezar a analizar los resultados de estas capacitaciones, si es que existe de alguna manera? ¿Cómo llevamos adelante o quién puede encarar, por ejemplo, este sistema no de control, pero sí de auditoría de estos actos que son públicos, ¿no? Bueno, si tengo un juez o unos jueces que deciden, por ejemplo, criminalizar una cuestión donde una chica abusada por un familiar accede a un aborto legal, seguro y gratuito, y durante ese juicio en el cual se condena a esa persona, después se ordena además que se investigue ese aborto legal y que se le investigue a ella y que se investigue a los miembros del Ministerio Público de la Defensa que ayudaron y a los médicos, tildándolos de sicarios. Bueno, eso es una muestra clara de cómo dentro del Poder Judicial todavía conviven muchas posturas que están lejísimos de tratar de interpretar alguna cuestión de género. En ese mismo fallo, incluso hay párrafos y extractos de la ley 26485 para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que con citar o poner un extracto sobre las modalidades de violencia y los tipos de violencia no alcanza, es como un significante completo y totalmente vacío. Si yo, ante
funcionario ante cada situación, por ejemplo, en el fuero civil, que se me acerca una mujer, automáticamente le doy una orden de restricción sin analizar si eso se puede cumplir, sin analizar qué es lo que me está pidiendo esta persona que vino hacia mí con este conflicto en particular, y sin después ver si eso efectivamente sirvió para esa situación o si fue automático en base también a que copié un extracto de la ley 26.485. Bueno, ahí es cuando tenemos que claramente, y se ve un fallo en el sentido de errar en el conjunto que estamos teniendo de decisiones, ¿no? Y ahí me parece que es una de las falencias más tremendas que está teniendo el sistema judicial y que quedan justamente evidenciadas. Muchas veces, lamentablemente, hemos visto que mujeres que han denunciado reiteradas veces después tienen que sufrir consecuencias mayores que incluso después muchas veces terminan, por ejemplo, en un femicidio. Pero no solo eso habla de a veces las falencias que tiene el sistema judicial, sino que muchas veces la respuesta también desde el Estado al respecto de qué hacer con el sistema judicial es enfocada únicamente hacia lo penal, hacia lo punitivo, dejando de lado justamente lo que pasa y atraviesa a una mujer en los distintos fueros, porque también pueden observar, y hay varios fallos lamentablemente en ese sentido, de desigualdades al respecto de reclamos laborales o desigualdades al respecto de cuestiones planteadas en la seguridad social. Hace muy poquito, por suerte, hace menos de 10 días, tuvimos un fallo, por ejemplo, que rescatando también una perspectiva de género, le daba el rango de veterana de guerra a una de las enfermeras de Malvinas. Fue un fallo histórico justamente porque aplicaba dentro del fuera de la seguridad social una cuestión de revitalizar y poner en el lugar que ocuparon estas mujeres enfermeras durante la guerra de Malvinas, siempre invisibilizadas por el trabajo que estaban llevando adelante. Bueno, hay un montón de esas cuestiones que se van concatenando en los distintos fueros y que de vez en cuando tenemos alguna resolución que aplica o que intenta aplicar alguna de estas, todas estas resoluciones que hay, todo nuestro ordenamiento jurídico que es tan rico, todas nuestras leyes, todas las convenciones a las cuales Argentina adhirió y que tienen y se pueden aplicar, pero la mayor parte de las veces lamentablemente todavía vemos, y creo que se relaciona con lo que decía Alejandra hace un ratito sobre cómo es la composición también de este Poder Judicial, vemos todo lo que falta cuando tienen que tomar una decisión que involucra a la vida, ya sea personal, la vida laboral, la vida en cuanto a si se quiere jubilar esta mujer o no, si tiene algún tipo de problema, bueno, cómo todavía falta y cómo cuesta también el acceso de esa mujer hacia el sistema. Y me refiero tanto el acceso de ingreso al sistema judicial, como también el acceso cuando tiene que ir a presentar cualquier tipo de denuncia, amparo y demás. Bueno, ¿con qué la recibe ese sistema judicial? ¿Cómo la recibe? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo le explica lo que tiene que pasar? Y ahí entra esta cuestión y abre otra puerta más al respecto del lenguaje. El lenguaje es en este momento una de las barreras principales que tienen ya directamente toda la sociedad cuando se acerca al sistema judicial. Todavía falta, y ahí falta una capacitación bastante grande, en cómo se comunican las decisiones judiciales. Si yo, funcionario, funcionaria, juez, jueza, fiscal, defensor, le hablo a una persona citándole, no, lo que pasa es que esto se aplica en el artículo 62 del Código Procesal, no lo va a entender y no tiene por qué entenderlo. Entonces tiene que haber una rigurosidad técnica, pero también tiene que haber y tiene que existir la forma en que esas resoluciones que fueron a buscar esas personas tengan algún tipo de sentido para la persona que lo está escuchando, que se pueda entender lo que está diciendo esta persona. Y ahí me parece que es otra de las falencias que realmente aleja y mucho cuando hablamos de tratar de acercar
el sistema judicial hacia las personas que van y requieren por alguna situación justamente su ayuda o su decisión de acuerdo a lo que necesiten. Hablaba Alejandro hace un ratito también del Consejo de la Magistratura que de sus 13 integrantes tiene 4 mujeres nada más. Casualmente son 4 que vienen directamente desde el ala política. No hay en representación de abogados y abogadas, no hay representación de jueces tampoco, no hay representación del Poder Ejecutivo, vienen directamente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y ahí obviamente que también pesa en las decisiones. Hay un video que se viralizó hace muy poquito también de un tramo, de un concurso, donde a uno de los candidatos para un juzgado federal de Santa Cruz le preguntaban qué era el techo de cristal. Y ustedes me van a decir, todos los que están acá, bueno, techo de cristal, o sea, todos más o menos sabemos que es el techo de cristal, este techo invisible que no le permite a las mujeres quebrar esto y llegar a los espacios de decisión. Bueno, esta no fue ni por cerca la reacción de esta persona, y cuando uno le iba a preguntar a los integrantes del Consejo de la Magistratura que estaban escuchando esto, decía, bueno, es cierto, zaració un poco, pero el resto de las respuestas estuvieron bien. Entonces, bueno, está bien, hay una serie de ordenamientos y hay un montón de pautas para incorporar la perspectiva de género en los concursos, pero cuando tenemos una pregunta de esta característica, si el resto estaba bien, esta pregunta queda como, bueno, no es tan importante. Total, es un juzgado federal de Santa Cruz, tampoco es que, ¿para qué va a aplicar la perspectiva de género? Y ahí cuando mirás y decís, pero, a ver, no es que solo tenés que resolver cuestiones, no sé, de familia y ahí nada más tenés que aplicar la perspectiva de género. La perspectiva de género es algo que se aplica en todas las resoluciones que vos podés tomar como juez o como jueza, como fiscal o como fiscala. Bueno, ahí es cuando más allá de las resoluciones que hay, que fueron muy positivas en el Consejo de la Magistratura, después ves que en los concursos en los que se tienen que llevar adelante esto, también hay falencias, porque hay falencias de quienes tienen que interpretar estas decisiones, quienes tienen que interpretar estos concursos de estas personas que aspiran justamente a ser jueces en algún futuro más cercano que lejano, ni hablar de después cuando se arma esta terna y después cuando se manda a los ejecutivos y que lamentablemente los ejecutivos siguen reproduciendo una y otra vez la elección de hombres por más de que haya mujeres que también estén capacitadas para ese cargo en particular. Lo hemos visto con prácticamente todos los ejecutivos desde el momento en el cual han vuelto y se han realizado los concursos tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público Fiscal. Y ahí me parece que también es una falencia hacia adentro y hacia afuera, porque en el Consejo de la Magistratura es donde conviven justamente los 3 poderes, tratando de dilucidar este tipo de cuestiones. Por último, y ya para ir cerrando y darle espacio también a las preguntas, ¿no? Recién hablábamos de los fueros y de cómo influye los distintos fueros y esta discriminación y esta segregación de históricamente uno dice, bueno, hay mujeres en el fuero de familia porque las cuestiones de familia son cosas de mujeres o porque ciertas cuestiones también. Y vemos en penal, que es lo que generalmente más repercusión mediática tiene, que incluso cuando hay una jueza, la jueza es doblemente juzgada por sus decisiones, que muchas veces es escrachada por estas decisiones cuando no se las comparte, y me refiero específicamente a cuando hay un tratamiento periodístico, que muchas veces es tildada de blanda cuando no toma ese tipo de decisiones, y siempre hay como esa mirada por sobre la cuestión y por sobre esa jueza y por qué tomó la decisión que tomó. O sea que ya desde los medios también hay como esa cierta presión de, bueno, lo que pasa es que la nombraron hace poco, es blanda, no tiene los elementos suficientes, había salido tercera en la terna y la eligieron porque tal y tal cosa. Entonces, siempre está, aparte
de todo esto una presión mediática al respecto de esa mujer que está en un puesto de decisión. Entonces, ahí me parece que también tiene que haber una mea culpa de algunos de los medios de comunicación de cómo se llevan adelante estas críticas hacia un sistema que evidentemente tiene muchas cosas que cambiar, que tiene muchas cosas que ir implementando y que ha implementado. Hasta hace 10 años no teníamos, por ejemplo, la figura de femicidio dentro del Código Penal. Teníamos casos que se resolvían bajo cuestiones de emoción violenta cuando hablaban de cuestiones de género. Ahora eso, por suerte, casi no se ve, y cuando se ve genera un montón de, obviamente, repercusiones negativas sobre esa cuestión, pero sí tiene que haber un ojo crítico sobre la actuación judicial, pero con los argumentos necesarios y objetivos, y no obviamente poniéndose en esto de juzgar a una mujer que está en una decisión o en un lugar justamente de poder. Gracias, Sol. Me quedo con lo que decís, me parece súper interesante pensar cómo, qué rol también juegan los medios y cómo, y la doble vara, ¿no? Y una vara más, con una cizaña especial, cuando se trata de mujeres, cómo se avanza sobre la esfera privada, digo, si pensamos como la decisión madre del sistema en el que vivimos, bueno, por lo menos respeten esa esfera, que en este caso no sucede. Gracias por compartirnos tus reflexiones. Ahí creo que hay una compañera que me escribió que quería hacer una pregunta, que quería ser valiente y levantar el micrófono, y después leo las del chat. Gaby, si querés, adelante. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias Alejandra y Sol por sus exposiciones súper claras y la verdad re interesantes. Tenía como dos preguntas para hacerles a las dos. Una en torno a la IBE, porque hubo desde diciembre hasta ahora, hubo algunas estrategias de judicialización para dificultar el acceso. Entonces quería preguntarles, bueno, efectivamente, ¿qué medidas puede tomar el Poder Judicial que obstaculicen el acceso a la IBE en las distintas provincias de Argentina? Y la otra, en relación a lo que decía Sol, sobre bueno, la incorporación de la figura del femicidio y distintas formas delictuales, digamos, que se fueron incorporando en los últimos años, es cómo ven, digamos, adentro del feminismo esta tensión que empezó a surgir, me parece, en los últimos años, de discusión entre, digamos, una tendencia más punitivista, sabiendo que es una herramienta, digamos, para asegurar derechos, y una línea que no está tan cómoda, digamos, con penalizar o ir por la vía legal siempre para resolver situaciones de violencia de este tipo. Nada, ¿cómo ven esa tensión entre el punitivismo y el antipunitivismo dentro del movimiento feminista ahora en Argentina? Eso, nada más. Muchas gracias a las dos. Si querés, Alejandra, arranca vos, porque sabía que te tenías que retirar, y después vamos con Sol. Estás muteada, me parece. Nunca falta. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. La verdad es que cuando falta la perspectiva de género, las respuestas del Poder Judicial entonces no van a ser las esperadas, ¿sí? Obviamente que dentro de la función juzgadora se ve cada caso concreto, ¿sí? No se hace una elaboración de norma general, ¿sí? Justamente la función del juzgador es esa, ¿sí? Aplicar a cada caso. Lo que se tiene que hacer, la verdad que a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, la última vez que todavía podíamos viajar, estuve en la provincia de Tucumán, compartiendo unas jornadas en el colegio público de ahí de Tucumán, y se mencionaban una serie de casos, ¿sí? Sobre todo casos de violencia, ¿sí?, contra la mujer. Y la realidad es que yo escuchaba sentencias de varones y también de algunas mujeres juzgadoras, ¿sí? Porque o sea, la falta de perspectiva de género no es solo por el hecho de ser hombre o mujer. A veces esa concepción falta, que la verdad que te daba escalofríos pensar, o decías, ¿cómo puede ser que esta persona, que este ser humano, no se ponga en el lugar de esa persona
y juzgue acorde, casi te diría, más que a derecho, a principios elementales de humanidad, ¿sí? Pero bueno, hay de todo, ¿sí? Yo no sé exactamente cuáles serían los obstáculos que podría poner el Poder Judicial. Lo que creo es que no es que pone obstáculos, no remueve obstáculos que existen, ¿sí? Al no meterse en el fondo de la cuestión, al no dictar medidas que sean ejemplificadoras de alguna forma, ¿sí? Porque ese es el efecto de las sentencias, no solo para el caso, sino para lo social, entonces hace que permanezca un status quo o tarde muchísimo en avanzarse, ¿sí? Entonces no sé si pone obstáculos, me parece que lo que hace es que sea lento el proceso, ¿sí? Que esas leyes que uno logra que sean sancionadas, igual tengan un proceso lento de desarrollo. Así como bien cortito, por supuesto, coincido con todo lo que plantea Alejandra. Creo que cuando uno habla de este conflicto que hay entre el punitivismo sí, punitivismo no y demás, ahí me parece que la clave y que creo que se está llevando adelante en algunos organismos especializados, como en la UFEM o la DOVIC, la Dirección de Orientación a Víctimas, es escuchar qué es lo que quiere o cómo quiere llevar adelante el proceso judicial con toda la información que pueda tener esa mujer al respecto de esto. Hay muchas mujeres que después de recurrir a esa instancia deciden no seguir adelante con una causa y eso no significa que haya alguna impunidad, sino que es parte del proceso que eligió esa persona. Hay personas que deciden llevar adelante algo y llevar, por ejemplo, no sé, a una probation, por ejemplo, a un juicio abreviado y demás. Y también tiene que ver con esta escucha activa que hacen organismos y que llevan adelante con la mayor cantidad de información y herramientas posibles a esa persona que se acercó al sistema judicial. O sea, muchas veces la respuesta no es 3 años, 4 años, 5 años de prisión sí o sí, sino que puede haber herramientas aplicadas a esas circunstancias en particular. Pero lo más importante es que esa persona que se acercó, esa mujer que se acercó, esa disidencia que se acercó, tenga la contención y la respuesta que fue a buscar al sistema judicial o lo más cercano posible a eso. Muy bien. Voy a leer algunas preguntas más. Hay un montón en el chat, voy a elegir porque son un montón y tampoco las queremos retener. En relación a una problemática urgente, ¿no? Como es la violencia de género, ¿qué alternativas de reforma en relación a este tema se piensan posibles o viables para robustecer justamente las respuestas judiciales en este tipo de causas? Y en relación a O2, así las dejo planteadas, en torno a las capacitaciones que venían hablando, qué experiencias hay en el Poder Judicial de la Ley Micaela. Yo sumo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que con esta polémica que nombraban, que la Corte Suprema se negó a la capacitación. ¿Qué alternativas conocen, si es que conocen? A ver, si me decís si es suficiente la capacitación que da la ley Micaela, te diría no, ¿sí? Ahora, si partimos de la base de que antes no teníamos nada, entonces es un enorme avance, ¿sí? También depende de cómo se la tome, ¿sí? Hay gente que está abierta al cambio y a escuchar y a aprender, y hay otra que no. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo he escuchado dentro del Poder Judicial, porque me toca la convivencia, reflexiones sobre parte del trabajo que te obliga a hacer la ley. Entonces, desde, bueno, cumplí, terminé, como si fuera una especie de probation, ¿no? Que fueron sometidos, o alguno por ahí ha dicho, bueno, fue interesante, ¿no? Algo, bueno, y otra gente que no, que la toma seriamente, ¿sí? y que la aprovecha, depende de cómo, ¿sí?
me ha tocado también, por ejemplo, en otros poderes judiciales, trabajar de otros países, donde yo fui un poco así, con el prejuicio que observo en Argentina, de parte de juzgadores, pensando, bueno, se van a negar a trabajar en talleres, ¿sí? Y sin embargo, la experiencia fue fantástica. Entonces, yo digo, esos jueces cuando vuelven a sus juzgados, vuelven distintos, más formados, con otra visión. Nosotros hemos tenido experiencias fantásticas, ¿sí? Donde la gente, por ejemplo, nos decía, bueno, la verdad nunca se me hubiera ocurrido esta mirada, ¿sí? O sea, se fueron con otra mirada de los hechos. Todo lo que sea capacitación, yo apuesto a toda la capacitación, en cualquier ámbito, ¿sí? Ahora, no todos la reciben distinto, obviamente. Ahora, en la medida que cada vez haya más jugadores y jugadoras con perspectiva de género, eso va llevando al resto, ¿sí? Otras alternativas, me parece que todas las alternativas son válidas. Visibilizar las estadísticas es válido, las leyes obviamente que se necesitan, y capacitación, bueno, habrá que seguir avanzando y profundizando la capacitación, ¿sí? Lo de la ley Micaela es una capacitación básica. Bueno, tendremos que empezar a modificar también la capacitación y profundizarla, ¿sí? Y controlar que el fruto de esa capacitación después se aplique de alguna forma. Hay auditorías que se han hecho al respecto de sentencias, hay informes que hace incluso la UFEM al respecto de cómo algunas sentencias llevaron adelante ciertas parámetros también de género. Entonces me parece que ahí también está bueno, tal juez asistió, tuvo X clases y X capacitaciones y tomó estas resoluciones al respecto en causas vinculadas a la violencia de género y cómo aplicó los principios de estas capacitaciones, teniendo como piso esto, esta capacitación mínima que te brinda la ley Micaela y que además, bueno, esconde también un problema más profundo que es cada cuánto es necesario que un juez se capacite, cada cuánto es necesario que haya algún tipo de control sobre su función judicial y sobre las decisiones que tiene adelante. Hasta ahora tenemos que hasta los 75 años un juez puede estar en su lugar mientras dure su buena conducta y ya está. Perfecto, quizá deberíamos aplicar un poco más de control al respecto de ese juez que está tomando decisiones hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Y cómo las toma y qué criterios se aplica a todo esto. Y con respecto, bueno, a cómo robustecer las respuestas judiciales en causas de violencia de género, me parece fundamental el rol que están haciendo las oficinas especializadas, que si bien no pueden ser las únicas, no digo que solo ellas tienen que hacerse cargo de esto, sino que el enfoque de género tiene que ser transversal a todo el sistema judicial, sí que haya algo que me parece clave en todo esto, que es un enfoque interdisciplinario. O sea, que no sean solo funcionarios judiciales y solo abogados los que intervienen en causas de violencia de género, que el sistema judicial tenga una composición, más allá de que sea una respuesta jurídica la que está brindando, pero una respuesta en este tipo de casos de trabajadores sociales que acompañen, que pueden ser psicólogos que acompañen y que pueden llevar y ayudar a tomar esas decisiones y servir también como puente entre esa mujer o esa disidencia que fue al sistema judicial y que sirvan también para generar estas herramientas dentro de las resoluciones técnicas y jurídicas, o sea, no una cosa que reemplace a la otra, sino que se trabaje en conjunto y con ese enfoque interdisciplinario. Gracias, Sol y Alejandra. Voy a hacer una última pregunta, ya estamos, son 7:05, no sé si Alejandra se tuvo que ir, pero si no para Sol, voy a cerrar con una pregunta picante porque somos politólogas y nos gusta el lío. ¿Creen que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que está en tratamiento actualmente aporta a esta visión y este paradigma feminista de la justicia? Si no, ¿cómo es que funciona la cara? ¿Qué piensan sobre esto? Y además, si quieren algunas palabras finales cada una, les agradecemos un montón por su participación. Creo que no.
Creo que ni la reforma judicial que está ahí en el Congreso de la Nación, ni la reforma del Ministerio Público Fiscal tienen alguna perspectiva de género real, más allá de, creo que le iban a hacer un cambio al respecto de cierta composición del tribunal de enjuiciamiento, que es, sí, está bien, perfecto. En los hechos es nada, así que no me parece que sea un proyecto que incorpore algún tipo, lamentablemente, ¿no? de perspectiva de género al respecto, con un sistema judicial al que le falta mucho, con un rol más activo que tienen fiscalas llevando adelante un montón de modificaciones. El Ministerio Público Fiscal tiene una oficina, una dirección de género que se la pasa batallando hace años para tratar de incorporar y llevar adelante políticas de género dentro del Ministerio Público Fiscal. Está la Oficina de la Mujer, que depende de la Corte ahí, que bueno, la impulsó obviamente una mujer, Elena Hayton de Nolasco, si no, tampoco había chance respecto de esto, pero que se encuentran todo el tiempo con las resistencias propias de un poder judicial, del Ministerio Público Fiscal, al cual le cuestan y mucho todos los cambios posibles, y más cuando hablamos lamentablemente del lugar de mujeres y también de disidencias, que es otra de las grandes deudas del sistema judicial, no solo para incorporar una perspectiva que los tenga en cuenta, sino para muchas veces dejar de criminalizarlo. Creo que Alejandra se tuvo que ir, había avisado que se tenía que dar una clase. Yo quiero agradecerles a ambas en nombre de Generando. Este fue nuestro primer encuentro del ciclo 2021. Todos los tercer martes de cada mes vamos a hacer estos encuentros. La idea es poder mantener el espacio que empezamos presencialmente, pero bueno, poder seguir viéndonos las caras a través de Zoom, en este caso, dadas las circunstancias. No sé si Sol quieres decir algo más. Ay, hay un gatito, cerrar. alguien tiene un gatito. Perdón, me distrajo el gatito de Gabriela. Después, mira, es que sí, perdón, una tiene debilidades y la seriedad no se puede mantener todo el tiempo. Ay, mira, ahí hay otro, gracias Manuela. Hay una cantidad de gatitos de repente. Me encanta, totalmente a favor. Hablando sobre reforma judicial feminista, me parece bien esta educación de las mascotas. Claro que sí, y me parece que la reforma judicial feminista tiene que en algún momento darse, sí. Y este fue un espacio en el cual obviamente criticamos mucho el sistema judicial, Alejandra también, al respecto de cómo se lleva adelante, pero me gustaría dejar un mensaje un poco más positivo o algo así, que es que en comparación, hace 10 años estábamos muchísimo, muchísimo peor en todos los aspectos habidos y por haber, en reglamentaciones, en cómo se aplicaba la perspectiva de género, en cantidad de mujeres, en oficinas que llevan adelante y que tratan de llevar adelante cambios dentro del sistema. Entonces, parece que venimos batallando sobre lo mismo hace un montón de tiempo, pero en realidad de 2011, 2015 en adelante se han dado un montón de cambios dentro del sistema. Falta un montón más, es cierto, pero me parece que se ha avanzado mucho más de lo que parece en un sistema judicial al que todavía tiene muchísimas cosas en el debe y que nada, hay que seguir batallando para que de alguna manera lentamente se incorpore, aunque sea el siglo XX en algunos lugares. No sé si el siglo XXI le queda un poco más lejos, pero de a poco, de a poco. Gracias, Sol, y gracias también a Alejandra. Nos quedamos con eso, con una mirada un poco más positiva, en tanto los cambios que se van gestando en la territorialidad de los movimientos impacten finalmente sobre los poderes del Estado. Creo que ese es el camino. Muchas gracias a todos por sumarse, especialmente a nuestras invitadas, y nos encontramos en nuestra próxima edición en el Instagram de Generando CP. Ahí pueden encontrar el link a YouTube para ver el encuentro grabado y toda la información sobre los próximos encuentros. Nos vemos. Gracias.